Vamos a tener palabras de oración, hermanos, por favor. Amado Padre Santo, Dios de misericordia, gracias a esta hora, Señor, en esta mañana, por darnos este aliento, por darnos este ánimo de estar en tu casa de oración. Ayúdanos para que podamos entender tu palabra. Danos a tu Espíritu Santo para que nuestro Consolador lleve esa palabra inspirada a nuestras mentes, a nuestros corazones. Quédate con nosotros a esta hora y ayúdanos para que podamos ser reverentes. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la serie Daniel, un libro para nuestros días. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema número 18. Les anuncio, son 19 temas, solamente falta uno para terminar la serie completa de las 4 grandes profecías del libro de Daniel. Así que mis queridos hermanos, ojalá podamos disfrutar este estudio a esta hora, en esta mañana. Vamos a hacer un repaso como de costumbre. Un repaso del tema anterior, unos cuantos minutos vamos a emplear. En el tema anterior, nosotros estudiábamos 3 pasajes del capítulo 11 del libro de Daniel. Estudiamos el verso 41, el verso 42 y el verso 43. Y en estos 3 versículos había un mensaje muy precioso, ¿verdad? Un mensaje que pienso que lo disfrutamos anteriormente. Hoy vamos a hacer, como decimos, un recuento rapidito así, para algunos hermanos que tal vez no estuvieron presentes al momento del estudio, o también no lo lograron sintonizar en la televisión o en otros medios. Vamos a ver el versículo 41. Decía, entrará, hablando del rey del norte, entrará a la tierra gloriosa. Recordemos, hemos identificado para aquellos que todavía no han entendido esto, todavía no han visto algún tema de ello. El rey del norte, en esta parte de la profecía, en esta parte última, representa al papado, al sistema católico romano, ¿verdad? Haciendo un recuento. Entonces dice que el rey del norte entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán, mas éstas escaparán de su mano. ¿Quiénes son? Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Versículo 42, extenderá sus manos contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y el versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Muy bien, ya leímos los 3 pasajes, vamos a dar un repaso rápido de cada uno de ellos, o por lo menos del primero y el último de esta parte, donde hay un mensaje de mayor profundidad. En el versículo 41 del capítulo 11 hay una parte importante que destacar ahí. Y dice que el rey del norte va a entrar a la tierra gloriosa. ¿Y cuál es esa tierra? La pregunta es, ¿cuál será esa tierra gloriosa a la cual va a entrar el papado? Y la palabra gloriosa en el idioma hebreo viene de una palabra tesebi, que significa prominencia, esplendor, deseable, hermosura. Quiere decir que la tierra gloriosa es una tierra buena, es una tierra prominente, es una tierra espléndida, es una tierra bella. Exactamente lo mismo que ocurrió con el Israel antiguo. Al Israel antiguo se le prometió que Dios le iba a dar, cuando saliera de Israel, una tierra que fluiría leche y miel. De igual manera, al Israel último, al último Israel, al último remanente, a la última iglesia, a los últimos de hijos de Dios en la historia, Dios le prometió también una tierra que fluiría leche y miel, una tierra hermosa, una tierra prominente, una tierra buena, una tierra espléndida.
Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Estamos haciendo un repaso y lo vamos a hacer rapidito. ¿Y cuál es esa tierra gloriosa, espléndida, hermosa, prominente que Dios le prometió a la iglesia del último tiempo? Que es la iglesia adventista. Ya lo sabemos nosotros, hemos estudiado. Es el remanente fiel. Apocalipsis 12 nos ayuda y lo hemos estudiado también aquí. Y Apocalipsis 12 trata el conflicto entre el dragón, que representa al diablo a través de sus agentes, y la mujer, que representa a la iglesia. Y en este capítulo el diablo trata de las persecuciones que el diablo, ¿verdad?, encausó contra la mujer. El diablo a través de sus instrumentos, y principalmente en este tiempo final, en el tiempo de la Edad Media y en el tiempo final, el instrumento que utiliza el diablo es al sistema católico romano. Y en Apocalipsis 12, en los versículos 13, 14, 15 y 16, no lo vamos a leer literalmente, solo lo vamos a ir tocando algunos aspectos de ellos rápido, por lo que esto ya estudiamos. Y dice, el versículo 13 dice que el dragón persigue a la mujer. Después que fue arrojado a la tierra, el dragón persigue a la mujer, a la iglesia. El versículo 14 dice que es por el tiempo de la persecución. Describe el versículo 14 que es tiempo y la mitad de un tiempo, que son los 1260 años que ya hemos estudiado de persecución, de supremacía papal del año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, ya estudiado. Después dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás, lo sabemos por Apocalipsis 12 también, pero sabemos que aquí representa al sistema católico romano que persiguió a la iglesia en la Edad Media. Pero dice que en medio de esa persecución que había en la Edad Media allá en Europa, y la iglesia de Dios, dice que por eso le llaman la iglesia del desierto, estaba huyendo. La iglesia de Dios, Dios la protegió y parecía que el diablo iba a exterminar esa iglesia, la iglesia de la Reforma, la iglesia de los descendientes de la Reforma, pero Dios, ¿verdad?, permitió que esa iglesia, es un remanente, esa iglesia escapara de las manos del diablo. ¿Y cómo escaparon? Alguien iba a ayudar a esa iglesia, o a ese remanente, o a ese residuo de esa iglesia, alguien lo iba a ayudar. Y por eso dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. Entonces, ¿quién ayudó a la mujer? La tierra. Y haciendo un estudio preciso, ¿verdad?, ya lo hicimos, que la tierra representa a los Estados Unidos. Y en el capítulo 13, el versículo 11, ahí aparece descrito ese poder, ¿verdad? Los Estados Unidos aparece descrito aquí en el versículo 11, ¿verdad? No lo vamos a explicar porque eso ya fue explicado y ha sido explicado en muchas profecías. Muy bien, el comentario bíblico adventista, tomo 7, sí lo vamos a leer un poquito detenido. Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. Lo dice el Consejo Inspirado también. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que cualquier otra nación. O sea, los Estados Unidos recibieron una bendición por haber acogido, por haber ayudado a la mujer, por haber ayudado a la iglesia que venía en huida de la persecución papal. Entonces, Dios como una bendición, como podemos decirlo así, Dios como premio le dio a la iglesia, le dio a los Estados Unidos ese favoritismo, ¿verdad? Esa prosperidad, ¿verdad? Por eso dice, en esta nación el cristianismo ha prosperado. Y era el propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para que para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Pero ¿qué pasó? Recordemos que esta bestia o este poder o esta nación iba a hablar, después de haber hablado como cordero, iba a hablar como dragón. Ya hemos estudiado qué significa eso. Quiere decir que esta nación, ¿verdad?, iba a introducir actividades que harían que los hombres se olvidaran de la existencia de Dios. Muy bien. El versículo 41 seguimos analizando, ya supimos quién es la tierra gloriosa, en el cual el papado iba a incursionar, iba a entrar. Ya estudiamos en el tema pasado cómo ha incursionado el papado en los Estados Unidos, cómo lo ha invadido. Y ya casi los Estados Unidos prácticamente está bajo el control papal, lo estudiamos en el tema anterior. Pero decía algo interesante en el versículo 41, que mucha gente iba a caer, muchos caerán, dice.
dentro del pueblo de Dios iban a caer en el tiempo final muchas personas. ¿Qué significa eso de que iban a caer? ¿Quiénes son esas muchas personas que iban a caer dentro del pueblo de Dios en ese tiempo final? Bueno, el escrito inspirado lo dice, lo hemos estudiado en los estudios proféticos, en los estudios de la crisis final. Hemos hecho estudios muy calificativos de esto, ¿verdad? Y muy exhaustivos acerca de que muchos del pueblo de Dios van a dejar el pueblo de Dios, ¿verdad? En el tiempo final y va a haber un zarandeo, un gran zarandeo. Y en medio de ese zarandeo, ¿verdad?, que hay en la Odisea, en la iglesia de Dios, esos que salgan de la iglesia de Dios van a ir a engrosar las filas del enemigo. Y esos van a ser marcados por la bestia, no van a ser marcados en la frente, porque ellos tienen conocimiento pleno de que el sábado es el día del Señor, pero sí van a ser marcados en la mano. ¿Por qué? Porque la mano es un símbolo de la actividad, es un símbolo del trabajo. Entonces, debido a las presiones que hay, que quedaron aquí en la ciudad, no buscaron el campo, y aquí en la ciudad pues quedaron presionados por el sistema que va a haber, y el sistema les exige que se pongan la marca para hacer cualquier transacción y para comprar y vender. Pero como ellos no salieron, no hicieron caso omiso a las verdades que Dios le dio a su pueblo en el tiempo final, que tenía que salir de la ciudad al campo, entonces quedaron entrampados, y esas personas son las que muchas van a caer en el tiempo del fin, dice, y van a ser marcados por el papado, con su marca, no por convicción, sino por conveniencia. Así, eso ya lo estudiamos también, ¿verdad? El versículo 41 también decía algo interesante. Es verdad, mire que cómo ocurre esto. Dentro del pueblo de Dios muchos van a salir. Pero dice algo aquí interesante. Que algunos van a escapar de las manos del rey del norte. Algunos van a escapar de la mano de Babilonia. Algunos van a escapar de las iglesias de Babilonia en este tiempo final, cuando oigan el mensaje final de misericordia, cuando sea un fuerte pregón, ¿verdad? Con todo el poder del Espíritu Santo. Y aquí menciona en símbolo a los que van a escapar, a Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Eso lo estudiábamos en el tema pasado, que quienes representaban esto, ¿verdad? Decíamos que estos eran parientes del pueblo de Israel. Ya sabemos que Amón y Moab, en el estudio anterior lo describimos. Amón y Moab eran descendientes de Lot, y que Lot procreó con sus hijas, la mayor y la menor, y que Edom era descendiente de Esaú, que también pertenecía. Esaú fue un profeso del pueblo de Dios también, igual que Lot. Entonces quiere decir que había un parentesco espiritual, pero al final podemos decir de que estos pueblos que estamos mencionando fueron enemigos del pueblo de Dios. A pesar de tener ese parentesco, fueron férreos enemigos del pueblo de Dios. ¿Y a quién representa en este tiempo? A los fieles que están en la otra iglesia. Esos son los que van a escapar de la mano del papado, de la mano de Babilonia, a los fieles, ¿verdad?, que están en las otras iglesias, que están en la iglesia de Babilonia, al oír el llamado. Dice que reconocerán la apostasía y decidirán abandonar ese falso sistema apóstata. Estos son los que escucharán y entenderán el mensaje de los tres ángeles y saldrán al llamado y advertencia final y se unirán al remanente. Jesús dijo claramente, lo mencionábamos en el estudio pasado en Juan 10:16, que Él tenía otras ovejas que no eran del redil, pero que a ellas también las llamaba. Ahí lo tenemos en el pasaje. Dice que ellas van a oír su voz, ¿verdad? Y va a haber un solo pastor conduciendo a las ovejas en el tiempo final. El Espíritu y la Biblia también sigue diciéndonos en Apocalipsis 18:4, el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje del fuerte pregón. Dice que el versículo 4 del capítulo 18, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Entonces va a haber una parte que va a salir, ¿verdad?, de esas iglesias. Y es más, se lo anticipo, como lo he dicho anteriormente, mi querido hermano, la mayoría del pueblo de Dios está en esas iglesias, está en Babilonia, está ahorita en las manos,
la mayoría del pueblo de Dios, en las manos del rey del norte. Pero se van a soltar de esas manos del rey del norte al oír este gran poderoso mensaje en el tiempo final. La mayoría quiere decir, mis queridos hermanos, así está profetizado que la mayoría de los adventistas, así de tan claro, nos vamos a perder. Así de tan claro. Y vamos a verlo con el espíritu y profecía. En el conflicto de los siglos, en la página 433, dice algo muy interesante. Y lo que le acabo de decir yo, las palabras que estoy diciendo no son mías, mis queridos hermanos. Las palabras están en el escrito inspirado. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo a que salga de Babilonia, ya lo leímos. Según este pasaje de la Escritura, oigamos bien, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Cuántos? Muchos, no es poco. Muchos del pueblo de Dios están en esas iglesias caídas. Y la pregunta es, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Oiga bien, la pregunta, ¿en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Quiere decir que los adventistas actuales nosotros no somos la mayoría de los discípulos de Cristo. Que es lamentable eso. ¿A dónde está la mayoría de los fieles verdaderos hijos de Dios? En las otras iglesias. Así, sin duda alguna, en varias iglesias que profesan la fe protestante, ahí están los verdaderos hijos de Dios, ahí están los obreros de la hora undécima, ahí están los que van a venir al final y van a ser la vanguardia, van a llevar el estandarte, ahí están. Hay otras citas también que nos ayudan en Testimonios para la Iglesia en inglés, tomo 9, página 243, en inglés. En español hay que ubicar la página. Entre los católicos, oiga bien, hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor, hasta entre los católicos, tanto que hablamos nosotros los católicos, ¿verdad? En el 1143, para terminar el repaso, estamos en el repaso, decía que se apoderará de los tesoros de Egipto. ¿Quién? El rey del norte. ¿Quién? El papado. ¿Quién? La iglesia católica se va a apoderar de los tesoros de oro y plata. ¿De dónde? De Egipto, de Libia y Etiopía. Decíamos que Egipto representaba al mundo, y que Libia, en el estudio que tuvimos, representaba a los países pobres y que Etiopía representaba a los países ricos. Quiere decir que en el nuevo orden mundial que va a establecer el papado, que ya casi lo tiene establecido, va a controlar las finanzas del mundo. El papado va a controlar la estructura económica del mundo. Y Apocalipsis 13:7 lo dice. Ahí lo dice que él va a controlarlo. ¿Por qué? Porque dice que ninguno va a poder comprar ni vender si no tienen la marca del papado. Así que, mi querido hermano, ese poder tendrá, ese poder religioso, ese poder político también, porque es político religioso del rey del norte, va a controlar las finanzas del mundo. Y el papado tendrá la capacidad de decirle al mundo si puede comprar o si puede vender o si puede hacer alguna transacción. Muy bien, vamos al tema de hoy. Ya repasamos para que vayamos en secuencia, en hilo. Versículo, vamos a Daniel 11, 44 al 45. Pero noticia, esto es lo nuevo, estos dos versículos vamos a estudiar en este tema. Son los dos últimos de Daniel 11. ¿Entendido? El tema que viene después es Daniel 12, para terminar la profecía. Miremos lo que dicen los dos últimos pasajes del libro de Daniel, que tiene 45 versículos. Eso hemos ido estudiando en varios temas todos esos pasajes, ¿verdad? Dice el 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán al rey del norte. Dice que hay noticias del oriente y hay noticias del norte que van a atemorizar al papado. Vamos a investigar cuáles son esas noticias que van a atemorizar al papado, lo van a meter en miedo al papado, lo van a hacer temblar al papado esas noticias. Y dice que como resultado de que el papado está temblando y en miedo, va a salir para destruir y matar. Esa va a ser la reacción del papado cuando oiga estas noticias del oriente y estas noticias del norte. Ahora, pero vamos a seguir.
Versículo 45, para estudiar cada versículo con detalle. El 45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin el papado, dice, y no tendrá quien le ayude. Muy bien, vamos al 44 a estudiarlo. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. La pregunta es, ¿qué son esas noticias que al papado lo atemorizan, que al papado lo hacen temblar? ¿Cuáles son esas noticias? ¿Qué son esas noticias? Esas noticias representan un mensaje. Hay un mensaje que hace temblar al papado. Hay un mensaje que hace pensar al papado. Hay un mensaje que lo hace al papado reaccionar con ira, con un espíritu maligno capaz de destruir y matar al quien se le oponga. Este mensaje va a perturbar grandemente al rey del norte, que es el papado. Lo va a perturbar grandemente, lo llegará a perturbar tanto que va a lanzar una gran persecución y va a lanzar un decreto, una ley de muerte. ¿Qué representa el norte? Es importante ahora. Dice que noticias del oriente y del norte, ya sabemos que las noticias representan un mensaje. Quiere decir que hay un mensaje que viene del norte, hay un mensaje que viene del este, que es el que va a atemorizar al papado. Identifiquemos qué representa el norte. En la Biblia el norte, vamos a leer, en Isaías 14, del 13 al 14, con referente a Satanás. Tú, Satanás, que decía en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso es lo que Satanás quería, sentarse en el trono de Dios. Y el trono de Dios, ¿dónde estaba en el cielo? En el norte. Qué interesante el versículo 13, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todos conocemos el significado de estos pasajes, los que hemos estudiado, ¿verdad? Sabemos que Satanás quería usurpar el trono de Dios, que estaba al lado norte, y dijo que él sería semejante a Cristo, ¿verdad? Semejante al Altísimo, semejante a Dios. En el Salmo 48, 1 y 2, habla también del norte, pero aquí ya no habla en el cielo. En el pasaje de Isaías habla del norte del cielo. Está hablando de que el trono de Dios en los cielos está al lado norte. Pero en Isaías 48, 1 y 2, grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, versículo 1, ¿verdad? 48, 1 y 2, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces estamos viendo algo interesante. ¿Qué es lo interesante que estamos viendo? ¿Qué significa el norte? ¿De dónde viene el norte? El norte es el lugar, el punto cardinal donde estaba allá en los cielos el trono de Dios. Y aquí en la tierra, el norte, ¿qué significaba? ¿A dónde, qué representaba el norte? Es donde estaba el monte de Sión. Es donde estaba la ciudad del rey. Es donde estaba el templo. Eso era el norte, tanto en los cielos como en la tierra. El norte simboliza siempre adoración a Dios en su trono o en su templo. Entonces, ¿quién es el verdadero rey del norte? ¿Por qué al papado se le llama rey del norte? Porque es un impostor. Pero el verdadero rey del norte es Jesús. El verdadero rey del norte es Dios. Porque Él, su trono lo levantó al lado norte. Entonces, su trono está en el norte celestial. Satanás, el gran usurpador que siempre ha querido apropiarse del trono de Dios, lo leímos en Isaías 14. En la tierra el diablo, queremos ver esto interesante, que en la tierra el diablo ha logrado temporalmente alcanzar su cometido, al apoderarse de los reinos del mundo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 14:30? No lo leamos. ¿Saben qué dijo Jesús en San Juan 14:30, el último día, la última noche de su vida? En el aposento alto, cuando estaba con los discípulos reunidos. ¿Saben qué les dijo Jesús a ellos? Viene el diablo, dice, y nada tiene de mí, dice. Pero no dice el diablo. ¿Sabe cómo dice? Viene el príncipe de este mundo.
y nada tiene de mí. El mismo Jesús le dijo al diablo que él era el príncipe de este mundo, porque se había apoderado temporalmente de los reinos terrenales. ¿Y qué decía 12:32 de San Juan? Dijo, ahí está hablando del juicio en 12:32, el 31, cuando dijo de que ahora el diablo dice que será echado. Hablaba del juicio, que el diablo será echado ahora, dice. El príncipe de este siglo será echado fuera, dice. Y el versículo, y San Mateo 4, del 8 al 10, habla de la tentación de Jesús que tuvo en el desierto. Recuerden que el diablo, no lo leamos, le dijo ahí, lo llevó a un monte alto, lo subió, ¿y qué le dijo? Allá están todos los reinos, le dice. Yo te voy a dar todos esos reinos si te postrás y me adorás a mí. ¿Verdad? ¿Verdad que eso fue? Entonces el diablo se establece como el rey del norte terrenal, actualmente. ¿Representado por quién? Por su brazo derecho, que es el papado. Ese es el rey del norte, pero es el falso rey del norte, porque el verdadero rey del norte es Cristo Jesús. Haciéndose pasar por el verdadero rey del norte mediante Roma en sus fases. Y esto lo describe Pablo. Ya lo hemos leído este pasaje en 2 Tesalonicenses, versículo del 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4. Conocemos esta profecía bien los adventistas y nosotros aquí que la hemos estudiado tanto. Dijo ahí Pablo que no nos dejemos engañar en ninguna manera, porque dice que no iba a venir Jesús sin que antes viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado y el hijo de la perdición. El versículo 4 es importante. Dice que este hombre de pecado, el hijo de la perdición, que es el rey del norte, que es Satanás, a través de sus agentes, a través de su instrumento, dice que se va a levantar contra todo lo que se llame de Dios y objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese versículo lo hemos estudiado muy ampliamente en esta serie de Daniel, ¿verdad? Ya identificamos el norte, ahora vamos al oriente. ¿Qué tiene que ver el oriente? Porque dice que las noticias del norte y del oriente atemorizan al papado, atemorizan al rey del norte. Ya identificamos el norte. Quiere decir que ese mensaje que viene del norte es un mensaje que viene de Dios, que atemoriza al papado. Un mensaje que viene del cielo, que ese es el que atemoriza al papado y lo hace reaccionar de esa manera. El oriente es un símbolo bíblico relacionado con la salvación. ¿Dónde podemos ver eso? En el sellamiento de Apocalipsis 7, del 2 al 3. Dice, vi a otro ángel que salía donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? En el este. ¿Y el este qué es? El oriente. El sol sale en el oriente. Entonces el sellamiento menciona ese punto cardinal, ¿verdad? Del ángel donde el oriente, que sale del oriente. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra, y le dice que no hiciera daño a la tierra. Entonces, no quiero leerlo literal por el tiempo. Entonces el mensaje de sellamiento, ¿de dónde viene? Del oriente. Quiere decir, y Jesucristo vendrá también del oriente. Y Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente, lo menciona, y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Conflicto de los siglos, lo dice claramente. Lo que dice Jesús, aquí lo dice conflicto de los siglos. Pronto aparece en el este. ¿Qué es el este? Oriente, una pequeña nube del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Entonces, por el este también viene Jesús, ¿verdad? Resumiendo todo lo que hemos estudiado del norte y el este, ¿qué representa el norte y el este? Representa un mensaje que vendrá de Jesús. Entonces, ese mensaje que viene de Jesús es el que va a atemorizar al rey del norte y va a reaccionar como va a tratar de matar a quien lleve ese mensaje y al quien se oiga ese mensaje también. Dice que va a destruir y a matar a muchos, decía el versículo 44 de la última parte. ¿Y cuáles son esas noticias del norte y del oriente, que hasta ahora vamos a darle respuesta, que atemorizarán y lo van a hacer encolerizar al rey del norte?
Ahí está, mi querido hermano. El último mensaje de misericordia. Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 6 al 12. La pregunta es, ¿por qué este mensaje hace atemorizar al rey del norte? Sencillamente. En el mensaje del primer ángel, no vamos a leerlo literalmente, todo eso ha sido estudiado. ¿Qué es lo relevante del mensaje del primer ángel? Que al papado lo enfurece. ¿Qué es lo relevante del mensaje del primer ángel? Que al papado lo hace enfurecer. Dios le dice por medio de ese mensaje, a través de su mensajero al mundo, que estamos en juicio, que estamos en el juicio. Dios le dice por medio de ese mensaje que el sábado es el día del Creador, también le dice, y eso al papado lo atemoriza y lo encoleriza. Decirle que el sábado es el día del Creador, cuando ellos dicen que el domingo es el día del Creador. ¿Qué más? Aparece ahí, en el mensaje del segundo ángel, que dice, ¿qué más encoleriza al papado? Salgan del catolicismo, salgan de Babilonia, salgan de las iglesias caídas, salgan de la gran ramera. Eso al papado lo pone encolerizado, ¿verdad? Y lo atemoriza. Y el versículo y el mensaje del tercer ángel, que dice que no reciba la marca de la bestia. Te advierte, porque si recibes esa marca de la bestia, dice que vas a ser destruido eternamente. Vas a ser destruido eternamente con el fuego eterno, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo. Entonces eso es lo que encoleriza al papado. ¿Y cuál es la reacción del papado? Apocalipsis 12:17 lo dice. La reacción del papado frente a las noticias, frente al mensaje de los tres ángeles, frente al fuerte pregón. ¿Cuál va a ser la reacción? Apocalipsis 12:7 dice esa reacción. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Este versículo, mi querido hermano, los adventistas hemos creído que se ha aplicado toda la vida. Este versículo se aplica más principalmente en el tiempo de la crisis final. Es decir, es verdad que Satanás tiene una guerra ahora con nosotros, con el remanente, pero en el tiempo final va a ser una guerra más cruda, más vívida. Eso es, ahí se va a aplicar el pasaje, verdaderamente. Dice que va a ser guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahí está claro, ahí define quién es el resto de la descendencia de ella. No es ninguna iglesia protestante, son los adventistas del séptimo día. Ahí están retratados como una fotografía. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios, inclusive el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Al no aceptar los mensajes angelicales, la Babilonia del tiempo del fin decide destruir y matar a muchos, y todos aquellos que son parte de la proclamación de la noticia del oriente y del norte. Muy bien, eso era bíblicamente. Conflicto de los siglos, página 665 en el original, y la 593, aparecen dos páginas en la electrónica. Dice lo siguiente: el poder que acompaña a la proclamación del mensaje, ya sabemos que es de los tres ángeles, solo desesperará a los que se le oponen. Entonces, este mensaje va a desesperar ¿a quién? A los que se le oponen. ¿Y quién es lo que se le oponen? Babilonia, el papado, las iglesias caídas. Entonces lo va a desesperar, lo va a atemorizar, lo va a hacer temblar, de manera que el papado, como producto de eso, que no puede contra ese mensaje contrarrestarlo, va a perseguir, va a matar. ¿Y qué más dice la cita? El clero católico hará esfuerzo casi sobrehumano, donde va a emplear toda la tecnología, toda la fuerza necesaria, todas las armas necesarias para sofocar la luz por temor de que alumbra su rebaño. Eso es lo que va a hacer el papado. Y la iglesia en ese tiempo apelará al brazo poderoso de la autoridad civil para perseguir, ya lo sabemos eso, ¿verdad? Se los va a amenazar con multa primeramente, encarcelamiento hasta llegar a la muerte. Eso también lo hemos descrito aquí en los estudios pasados. Conflicto de los siglos, página 672 en el original, en la página 600 en la electrónica, los que tienen la electrónica. El poder que acompaña la última amonestación, y cita Apocalipsis 18, el 1 al 5, ha enfurecido a los malvados. ¿Qué ha enfurecido a los malvados? El mensaje de los tres ángeles. El mensaje del tercer ángel principalmente lo ha enfurecido. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Oigamos bien.
Y Satanás despertará el espíritu de odio. Oiga, Satanás va a despertar espíritu de odio y persecución en grado de intensidad aún mayor. Entonces, ¿cómo va a ser la persecución? Una intensidad muy, pero muy grande, ¿verdad? Maranata, Matutina, página 199, hablando de lo mismo. Cuando esta grandiosa obra oscura, perdón, cuando esta grandiosa obra ocurra en la batalla, antes de cerrarse el conflicto final, muchos serán puestos en prisión, ya lo hemos estudiado. Muchos huirán por sus vidas de las ciudades y villas, y muchos serán mártires por amor a Cristo al mantenerse de pie en defensa de la verdad. Todo eso lo hemos estudiado. Recuerden que aquí estudiamos hace como 2 o 3 meses, perdón, un seminario de 9 o 10 temas creo que fueron, para que lo busquen, ¿verdad?, por YouTube, que se llama, el tema era, hablaba sobre la crisis final, ¿verdad? Hablaba sobre el tiempo de angustia previo, sobre el tiempo de angustia de Jacob, el gran tiempo de angustia, hablaba sobre las plagas y hablaba todos los detalles de la crisis final, ¿verdad?, en esa serie. Eventos los últimos días, para los que tienen página 154 del libro original, traída esta cita en Mensajes Selectos, tomo 3, página 454, en el año 1889. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Eventos de los últimos días, en la misma página, traídos hoy los testimonios, está escrita la página, por favor, síganla. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de ¿qué? Encarcelamiento, pérdida de ¿qué? De bienes y aún la vida misma por defender la ley de Dios. ¿Qué determinante está aquí? El tiempo para cada uno de nosotros. ¿Qué puede pasarnos? Encarcelamiento, sin dinero, perder los bienes y aún la vida misma. Recordemos que todo lo que quede aquí, si no pudimos venderlo, los cristianos, si no podemos vender esto, ya sabemos nosotros que al final el papado lo va a confiscar, porque es el sistema que va a gobernar. El papado va a confiscar. Si dejamos nosotros este lugar aquí, al final el papado es el que lo va a confiscar en el tiempo final, u otras iglesias que dejen los adventistas, al final el papado es el que le va a quedar, porque es el que va a controlar todo. Si no le da tiempo de vender, por eso dice que tenemos que vender las propiedades para poder ir a comprar allá al campo, que es el lugar donde debemos terminar. Ahí la obra de Dios, donde aún podemos terminar ahí nuestras vidas. La gran persecución termina con un decreto de muerte, ¿verdad? Lleva la intensidad con un decreto de muerte. Y todavía no termina la persecución con ese decreto. Es verdad que no se hace efectivo, ya lo hemos estudiado. Pero esto es lo último que el papado hace, dar un decreto en el mundo para matar al todo que se le oponga, ¿verdad? El rey del norte, por eso dice, ahí se cumple que va a salir con gran ira para destruir y matar a muchos. Y eso se cumple en Apocalipsis 13:15. Prácticamente este pasaje de 11:44 se cumple en Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí está hablando en Apocalipsis 13:15 del decreto de muerte. Ahí está hablando. Habla ahí en ese capítulo de la marca de la bestia y habla del decreto de muerte. Va a haber un decreto de muerte al final. ¿Y dónde lo dice eso? Primeros Escritos, Conflicto de los Siglos y otros libros. Solo vamos a tocar Primeros Escritos. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, esto en visión lo miró, y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos, en el tiempo final. Vi un edicto del que se repartieron, papeles, papeletas, volantes, ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de un determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, ¿qué iba a pasar? Quedaría
la gente en libertad para matarlos. ¿Qué les parece a ustedes? Y vamos a ir al último pasaje. Al último pasaje que vamos a ver de esta parte de Daniel 11, ¿verdad? El último pasaje del estudio de hoy y el último pasaje del capítulo 11. ¿Qué dice el último pasaje del rey del norte? ¿Qué va a hacer al final el rey del norte, el papado? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Y qué va a pasarle al final al papado? Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude al final. Termina toda su obra macabra, toda su obra maléfica. Ahí termina la obra del papado. Vamos a estudiar eso un poquito, con un poquito de detalle. Bien, en este pasaje, en la primera parte que se describe, ahí se describe en dos partes. La primera parte se describe el último intento del papado, el rey del norte, por impedir que los mensajes de los tres ángeles alcancen a la humanidad. Él va a tratar de evitarlo. Va a tratar de evitarlo, dice. ¿Y cómo lo va a evitar? Dividiendo con sus decretos, ¿verdad? Va a dividir en dos grupos a la tierra, ¿verdad? En los que se oponen a la verdad y en los que son defensores de la verdad. Y en la segunda parte del pasaje encontramos la descripción de la caída final de Babilonia o del reino del norte, del rey del norte. ¿Qué simbolizan los mares en la Biblia? ¿Qué simbolizan mares? Y eso lo hemos estudiado muchas veces. Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, pueblo relacionado con mar. Y murmullo de naciones que harán alboroto como el bramido de mucha agua. En este pasaje dice que mar, mucha agua representa a pueblo. Vamos a dar otro pasaje. Apocalipsis 17:15, que es el clásico, el tradicional. Me dijo, hablando de la gran ramera, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y Apocalipsis 19:6 también sigue describiendo: muchas aguas son un símbolo profético de grandes multitudes de personas. Y en la Review and Herald de 1901 dice que en el tiempo final solamente hay dos clases de personas en el mundo, desde hoy en día, y solo dos clases serán reconocidas en el juicio: aquellos que han violado la ley de Dios y los que la han guardado. Y en la última gran batalla, dos grandes poderes de oposición son revelados. En un lado, ¿quién está? El creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Todos los que están de su lado llevan el sello de Dios, ¿verdad? Y los desobedientes, que son, digamos, el sello de Dios, son un símbolo de obediencia a los mandamientos. Y por otro lado están los desobedientes, que son los que siguen al príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Aquellos que han escogido la apostasía y la rebelión. Pero ahí habla también en la primera parte del pasaje que a quién representa el monte Sión. ¿A quién representa el monte Sión? Y la Biblia dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Después dice el 48, 1 y 2, que ya lo leímos ese pasaje. Y al final vamos a ver con la descripción de estos dos pasajes, ¿verdad?, que el monte Sión, ¿a qué se refería en la antigüedad? A la ciudad de Jerusalén, en la que estaba construido el templo. Ahora, en este tiempo, ¿quién es el monte Sión? Lleva a ser simbólicamente el monte de salvación. Apocalipsis 14:1 describe algo interesante. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre en su frente. Con todos estos pasajes que hemos estudiado, principalmente podemos decir que el monte glorioso de Sión representa en este tiempo o en ese tiempo final al verdadero pueblo de Dios, al remanente santo y obediente. Vamos a la última parte del versículo y la última parte del tema, los últimos minutos. Dice que el papado o el rey del norte va a llegar a su fin. Y cuando llegue a su fin, nadie lo va a poder ayudar. Todo el mundo lo va a dejar. Después que el papado, por eso decíamos en los estudios que hemos hecho de Apocalipsis, ¿verdad?, que hay una profecía que dice y que se ha estado cumpliendo y se ha ido cumpliendo y se va a cumplir a mayor escala en el tiempo final, que todo el mundo se iba a maravillar ¿de qué? De la bestia.
todo el mundo se va a maravillar del poder católico romano. Eso lo hemos visto hasta hoy. Todo el mundo es amigo del catolicismo romano. Todos los poderes de esta tierra, podemos decirlo, están sometidos al catolicismo romano. Hasta el propio Estados Unidos, como lo hemos visto, los Estados Unidos ya se rindieron a Roma, que era el poder que le hacía falta. De ahí Roma ya tiene casi todos los poderes de la tierra, ya los tiene controlados. Pero dice que al final todos esos poderes, aquí lo dice en este versículo, una profecía, lo van a dejar. Por eso dice, no tendrá quien le ayude. Después que Él los controló, porque Apocalipsis 16, me gustaría buscar ese pasaje en la Biblia. En Apocalipsis 16, 13 y 14 ahí lo dice, claramente. Lo voy a leer rapidito. Dice el 13, y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día todopoderoso. ¿Qué es lo que hace el papado? A través de esos tres, de esa confederación formada por esos espíritus malignos, por esos agentes malignos, que son el protestantismo apóstata, el sistema católico romano y el espiritismo. ¿Qué es lo que hace el papado? Aglutina una confederación maligna y van a los reyes de la tierra y se unen a ellos contra el remanente pueblo de Dios. Pero al final, ¿qué va a pasar? Que ellos lo van a dejar. Aquí lo dice en la Biblia, vamos a hacer. Cuando el rey del norte llegará a su fin y nadie le va a ayudar. Apocalipsis 12, Daniel 12:1, miremos lo que dice. Cuando el rey del norte llega a su fin. Cuando el papado llega a su fin. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿verdad? Bien explicado y más desarrollado. Vamos a hacer mención, sin embargo, en esta última parte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro. Entonces, ¿cuándo es que el papado va a llegar a su fin? Cuando Cristo Jesús liberte a su pueblo. Ahí el papado llega a su fin. Después que caigan las 6 plagas, en la 7ª plaga va a ocurrir eso. Lo vamos a ver posiblemente en el siguiente tema. Conflicto de los siglos, página 693, 694 original. El pueblo de Dios, algunos en las cárceles, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosque, huyendo, ¿verdad? Montaña, cuando ya están huyendo en el tiempo de angustia, y ahí ya no están en lugares donde tienen el campo sembrando, ahí ya no, ahí tienen que dejar, todos esos lugares se tienen que dejar. El lugar donde va a vivir el pueblo de Dios primero, en el tiempo que no esté la crisis fuerte, va a tener que dejar ese lugar, ahí lo va a dejar perdido. Hoy no sé cómo vivir a las montañas en el tiempo final, porque ya no va a haber tiempo para estar ahí, porque si se quedan ahí, pues se va a cumplir el decreto de muerte y los van a encontrar y los van a matar. Aunque en el tiempo final el pueblo de Dios sellado no va a morir, según hasta donde hemos estudiado. Miremos. Entonces aquí en esta cita está hablando de las persecuciones que van a armar en ese tiempo, de que ya el pueblo de Dios lo tienen acorralado. Esto es después de las plagas, en la 7ª plaga, los tienen acorralados. Parece que no hay forma de escapar, de huir. Pero en ese momento dice que los ángeles malos están instigando a los hombres, dice, están diciéndoles, buscando la manera, empleando la tecnología, la fuerza, todos los medios para buscarlos en los lugares, en las montañas, para buscarlos, matarlos, destruirlos. Pero a esa hora, ¿qué es lo que pasa? Miguel, Cristo Jesús, el libertador. Miremos, entonces a la hora del supremo apuro es el que los va a libertar. Es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Es a medianoche cuando se manifiesta su poder para libertar a su pueblo. Entonces Dios va a libertarlo a su pueblo en el tiempo final. Miremos descrito en la Biblia eso que va a ocurrir, cómo la Babilonia en el tiempo del fin, cómo el papado va a quedar solo después que todos los tuvo aglutinados. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera. Los 10 cuernos son los 10 reyes en el tiempo final, los más poderosos. Dice que lo van a dejar a la ramera, dice, al papado lo van a dejar desolado, simbólicamente desnudo, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Apocalipsis 18, del 8 al 10 lo describe también. Habla de Babilonia en el versículo 8, que en un solo día dice van a venir sus plagas.
Aquí habla de la destrucción de Babilonia, de la destrucción de ese sistema. Va a ser muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque el poderoso, Dios es el que la va a juzgar. Y ahí dice el versículo 9 que los reyes de la tierra que han fornicado con ella, dice, van a llorar, lamentar, dice. Y el versículo 10 dice de que Babilonia va a tener su juicio en una hora. Ya sabemos que esa es una hora simbólica, abarca días, ¿verdad? Eso en otro estudio pues vamos a hacerlo. Al final, la última cita, hablando de todo eso que leímos, esos últimos pasajes que leímos. Babilonia va a quedar sola. Los mismos reyes de la tierra que estuvieron unidos a ella son las que la van a desechar. La van a desechar de manera tal, la van a menospreciar de manera tal que ellos mismos se van a encargar de destruir ese sistema, entre ellos mismos. Conflicto de los siglos 7-14, lo último, y dice lo siguiente: los hombres ven que fueron engañados en ese tiempo. Séptima plaga. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. ¿Sabe cuándo se ven engañados los hombres? Tal vez ustedes recuerdan el estudio de la séptima plaga, cuando aparece la mano de Dios en los cielos literalmente, con las tablas de la ley de Dios y enfocando principalmente el cuarto mandamiento. Ahí se dan cuenta que están perdidos. No me da tiempo leer eso ni explicarlo, ya lo he explicado algunas veces. Entonces ahí se miran todos que están perdidos, que fueron engañados por sus pastores y por los sacerdotes y el prelado católico. Los evangélicos por los pastores y mismos adventistas el séptimo día perdidos también ahí, muchos, ¿verdad? Miremos, dice, eso ya lo hemos estudiado, mi querido hermano, en el seminario lo estudiamos profético, ¿ah? Dice que los pastores infieles, dice que, bueno, se acusan unos a otros, voy a leerlo un poquito, de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros, le echan la culpa a los ministros, ustedes fueron, dice. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Ustedes, dice, indujeron a los oyentes a menospreciar la ley de Dios. Ustedes nos dijeron que era domingo y no sábado. Ustedes nos dijeron que la ley de Dios estaba abolida y no está abolida, dice. Y comenzaron a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Multitudes se llenan de furor y dicen, estamos perdidos, exclaman. Y vosotros, le dice a los pastores, a los ministros, a los sacerdotes, vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores a matarlos. Precisamente aquellos que a los que más admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones, tanto que lo admiraban a Gigi Ávila, tanto que admiraban a Benny Hinn, tanto que admiraban a aquellos pastores de renombre, ¿verdad? Ahora ahí los acusan y los van a matar. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían de servir para destruir al pueblo de Dios en ese momento que lo estaban acorralando, se emplean para matarlos a ellos. Por todas partes hay lucha y derramamiento de sangre, mi querido hermano. Así termina en ese final trágico el rey del norte. Así termina en ese final trágico la Babilonia. Así que la Biblia es clara, ¿verdad? Y el espíritu de profecía es más enfático cuando dice que Satanás, ¿verdad?, a través del sistema católico romano va a tener su tiempo en que él ya no va a poder obrar más, porque el sistema católico romano va a ser destruido y Dios se va a encargar de eso a través de instrumentos, ¿verdad? Muy bien, humano. Muy bien, vamos a orar, hermanos, porque ya el tiempo se nos ha terminado. Dios quiere y nos ayude después para que entendamos esta profecía, ¿verdad?, y las estudiemos con más detalle. Amantísimo Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinitas por habernos ayudado a estudiar esta parte de la profecía última sobre el capítulo 11 de Daniel. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos para que creamos en todo lo que hemos leído y nos preparemos para que podamos identificar los engaños espirituales de los últimos días. Danos ese espíritu de percepción espiritual para no caer en las redes, en las manos del enemigo y seamos engañados. En Cristo Jesús. Amén.